Perfecto. Buenas noches, doctora, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? No sé si puedes probar para compartir tu diapositiva. Sí, pongo aquí en presentar ahora, ¿cierto? Sí, 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 Ya. yo estamos ahora. No sé si está funcionando ahí, si me indicas, más bien, Sí, te confirmo apenas me aparece. porque no me aparece ninguna notificación si se está compartiendo o no, no lo sé. Por el momento todavía no comporta. Creo que ahí ya. Ahí sí mismo. Sí, ¿no? Ya, ya está ahí, creo. Sí, no me deja apuntar, pero sí está. Sí, si me indicas cómo se puede hacer para apuntar de pronto, porque no me deja. ¿Cuál sería el problema? No, bueno, no importa igual, con que se vea. Creo que tenés que presionar en la parte inferior derecha. Está, hay uno para poner pantalla completa. Creo que es el último luego. Ahora que estoy viendo. Ya, Ahí está. sí, sí, ya está, ya está. Perfecto. Empezamos entonces, doctora, cuando me diga. Ok. Buenas noches con todos. Bienvenido a esta videoconferencia de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas, siguiendo con este módulo de videoconferencias de la Academia de Investigación de la Sociedad. Hoy toca la conferencia acerca de la investigación cualitativa. Esta conferencia estará a cargo de la masterando en Ciencias María Cristina Valencia. Ella es, ella es psicóloga clínica pontificia de la Universidad Católica del Ecuador, Quito. Es especializada en intervención e investigación psicosocial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia en proyectos de intervención psicosocial con niños indígenas, docencia universitaria, investigación cualitativa sobre las variables del estrés en niños en situación de desahucio hipotecario. Entonces, de parte de la sociedad, doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y espero que sea el agrado de todos. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y espero que la experiencia que les voy a compartir, sobre todo, abra diversos caminos en las investigaciones que ustedes están realizando, ¿no? Creo que de eso se trata, al fin de cuentas, la investigación, que se puedan compartir las experiencias que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias también y espero que esta experiencia pueda resultar de ayuda para las investigaciones que ustedes están realizando, ¿no? Bueno, como para partir como punto de inicio, sí quisiera indicar que la investigación mía está centrada, soy psicóloga clínica, como decía hace un momento, pero
perdón, está centrado un poco en la psicología social y desde esta rama voy a permitirme hablarles también en el día de hoy, ¿no? Quisiera partir de una aproximación del paradigma del cual surge la investigación cualitativa para poder ubicarnos un poco y a partir de eso responder a la pregunta de por qué la investigación cualitativa, que es un poco lo que se me ha demandado en esta tarde. Entonces, bueno, como sabemos, la aproximación a la realidad comporta diferentes niveles, ¿no? El nivel ontológico, epistemológico y metodológico, y de esas posiciones nacen ciertos paradigmas, ciertos modelos que nos permiten entender la realidad e investigar, obviamente, la realidad, ¿no? Voy a referirme ahora a dos paradigmas específicos que son el paradigma crítico y el paradigma constructivista, al ser los paradigmas de los cuales se derivan las aportaciones de la investigación crítica, ¿no? La investigación cualitativa crítica, que es a la que me voy a referir en esta tarde. El paradigma crítico tiene varios aportes teóricos. Bueno, recordemos un poco, ¿no? No sé muy bien como no sé, el semestre, el nivel en el que están. Me imagino que esto igual ya lo vieron, pero lo repetimos un poco si estoy yéndome mucho a repetir, me dicen, no tengo lío. Bueno, tenemos algunos paradigmas, ¿no? Entonces, el positivista, el postpositivista. Estos están más encaminados a la investigación cuantitativa, como ustedes deben conocer. Los otros paradigmas es este paradigma crítico y el constructivista, que van a venir justamente a cuestionar a estos paradigmas que son el positivista y el postpositivista, y van a tener varios aportes teóricos, como las aportaciones neomarxistas, sobre todo de Althusser, materialistas, feministas, de Judith Butler, por ejemplo, freiristas, de investigación-acción, de Falsborda también. Entonces, ¿cuál va a ser la meta de este paradigma crítico? Va a ser la transformación social, ¿no? Este paradigma surge como respuesta al positivismo y al pospositivismo. Recordemos también que en la historia de la psicología social va a ocurrir más bien hace como unas 2 décadas, una crisis, ¿no? En la cual se da esta crisis porque, bueno, las personas que están investigando se dan cuenta que resulta insuficiente todo lo que están haciendo para responder a esas necesidades de la sociedad, y esto se va a dar en muchas otras áreas, ¿no? En áreas sobre todo de ciencias humanas y ciencias sociales que responden a las necesidades de las personas. Entonces, muchas de las ciencias se dan cuenta de que resulta insuficiente y se van a ir dando respuestas distintas, ¿no? Entonces, este paradigma involucra diferentes componentes, ¿no? La ontología, obviamente, va a ser una ontología realista crítica, es decir, va a mantener la ontología realista del pospositivismo, pero va a cambiar, va a sumarle, por usar una palabra, una epistemología subjetivista. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera como nos aproximamos a esta realidad va a salir o a criticar la neutralidad que se asume en los paradigmas positivistas y postpositivistas, ¿no? Entonces va a cuestionar y decir que el investigador tiene un papel activo, no está bien usar la palabra activa, pero tiene un papel importante en la producción de conocimiento y que tiene valores también del investigador. Esto obviamente en los paradigmas positivista y postpositivista no tiene cabida, ¿no? Pues va a cambiar esta epistemología y la metodología va a estar encaminada a los saberes de las personas que vamos a analizar justo en la conversación que vamos a tener el día de hoy. Esta metodología que se centra en transformar precisamente esa realidad social, ¿no? Se encuentra frente en una realidad que es profundamente desigual, como todos sabemos, y que este paradigma crítico trata de que el conocimiento esté encaminado, esta producción de saber, de conocimiento, que es la investigación, esté encaminada a poder transformar esa realidad, ¿no? Esto en cuanto al paradigma crítico. Otro de los paradigmas que están
que son previos, por decir esto, de la investigación cualitativa, es el paradigma constructivista. Estamos usando la clasificación de Guba y Golding, que es una de las como más extensas, por decirlo así, ¿no? Entonces, este paradigma constructivista también va a romper con los dos paradigmas que les acabo de mencionar anteriormente y aquí ya va a haber una visión de la realidad distinta, es decir, una ontología distinta, ya se va a relativizar y se va a decir que, bueno, si la visión de la realidad es distinta para cada uno de los sujetos, la manera de aproximarnos también va a ser distinta a esa realidad de cada uno de los sujetos. Entonces, también se elimina la epistemología objetivista o que procura una objetividad desde el positivismo y pospositivismo y se procura trabajar con una epistemología más subjetivista, ¿no? En la cual el investigador se asume como un actor de la investigación y no como un ente sin valores, como veríamos igual en la crítica, sin valores, sin ningún tipo de concepto, sino objetivo, ¿no? Ya vamos a ver la implicación que tienen estas palabras para la construcción de la investigación cualitativa. La metodología que se va a dar aquí está guiada por el proceso hermenéutico y dialéctico, es decir, de un constante diálogo de saberes, ¿no? Que es básicamente la dialéctica y la hermenéutica, una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no es cierto? Entonces se va a ir guiando por esto conforme se puede llegar a una conclusión. Entonces, aquí en el paradigma constructivista no se avanza como en la crítica para una metodología transformativa, pero sí se busca entender con uno de los métodos que también se aplica en el positivismo y pospositivismo, la realidad, asumiendo esta realidad distinta que tiene cada uno de los sujetos. Esta posición, iniciado con esto, porque quisiera aclarar que la investigación cualitativa no es únicamente un uso de técnicas. Cotidianamente en la universidad en la que trabajo se asume, yo tengo muchos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que hacen una revisión bibliográfica y dicen, bueno, profes, que yo usé investigación cualitativa porque no usé números, sino hice una investigación bibliográfica y entonces es cualitativa. Esta perspectiva que se tiene cotidianamente, por lo menos en mi contexto, requiere la aclaración de que la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, van mucho más allá de las técnicas que usamos. De hecho, aún no hemos hablado de técnicas que se usan, porque ese es, bueno, ustedes saben, ¿no? La construcción de la teoría, ciencia, metodología, técnicas y demás, es la última parte de la investigación, la técnica. No me refiero a que sea última por menos importante, sino que deviene de todo este paradigma. Es decir, que la investigación cuantitativa y cualitativa vienen porque tienen detrás una visión de la realidad, una ontología, una epistemología y una metodología distinta, requieren una posición distinta frente a la realidad. Entonces, la investigación cualitativa es una posición distinta frente a esa realidad. No es únicamente que uso tales o cuales técnicas y, bueno, ya estoy haciendo investigación de la una u otra forma, sino requiere mirar la realidad de otra manera. Entonces, por esta razón, he decidido hacer esta introducción que un poco va más como a la epistemología también, a una cuestión anterior a la metodología, pero que nos permite, desde mi punto de vista, aclarar la concepción, ¿no? Que tenemos de la investigación cualitativa, que muchas de las veces se considera únicamente un uso de técnicas distintas a las cuantitativas. Sí tiene un uso distinto, pero ese uso distinto no se da porque sí, sino se da porque tiene detrás un paradigma, ¿no? Una forma de ver distinta de la realidad. La pregunta que les quería proponer y que creo que puede ayudarnos a trabajar en esta tarde es, bueno, y entonces, ¿por qué se usa esta metodología cualitativa, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se usa esta metodología cualitativa? Y yo creo que en la misma pregunta del por qué la metodología cualitativa ya está implicada
la, la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en el contexto en el que yo estoy universitario, cuando se hacen conversaciones con otros docentes y conferencias y tal, ¿no? Casi siempre la pregunta va, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué es esto de la cualitativa? ¿Y por qué se podría usar en nuestro contexto de psicología clínica, de medicina, de todas las carreras, ¿no? ¿Por qué se podría hacer esta investigación? Incluso en medicina, que ustedes son estudiantes de lo que entiendo, medicina, en la facultad en la que yo estoy, la investigación en medicina, de hecho, a muchas de las veces ni siquiera se pregunta por otros métodos, como lo están haciendo ustedes, por ejemplo. Entonces, la misma pregunta ya tiene una implicación porque se pregunta por qué la metodología cualitativa y casi nunca se hace la pregunta de por qué la metodología cuantitativa, ¿sí? Porque se asume, y ahí viene la implicación que tiene la pregunta, se asume que la investigación cuantitativa es investigación, es conocimiento científico y no se asume que hay diferentes prácticas de producción de conocimiento. Entonces, esta misma pregunta tiene una implicación porque problematiza el imaginario social que se tiene sobre lo que debe ser ciencia y lo que debe ser científico. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos en la universidad, por ejemplo, nunca se preguntan, ¿y por qué hacemos este tipo de estudios cuando son cuantitativos? Que por lo menos en mi contexto son así, o en Latinoamérica no creo que difiera mucho. Entonces se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y por qué tenemos que estudiar cualitativa? Pero nunca existe esta pregunta de por qué cuantitativa. Porque se asume que o existe un consenso, un imaginario social de que eso es lo correcto, ¿no? Que eso es lo que se debe hacer y aún más, si quieren, como más grave, no sé cómo decir, como más... Eh, como una implicación más grande, se asume que esa es la única verdad, ¿no? Se asume que esa es la única manera, la manera cuantitativa de hacer ciencia científica, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge esta idea de que para hacer ciencia y para ser científico tiene que ser investigación cuantitativa, positivista, postpositivista, bueno, de nuestro sistema social que asume que es verificable con medios positivistas, lo generalizable, que es justamente cuantitativo, es lo correcto, ¿no? Esto viene, bueno, si nos pondríamos a analizar esto viene de una larga tradición, de una larga discusión, que se ha asumido ciertas verdades, detrás de la cual están obviamente mecanismos de ejercicio de poder, vamos a hablar un poco de esto también, que asumen una sola verdad, como hacer ciencia y ser científico, equiparando, muchas de las veces se hace esa equiparación. A mí me ha pasado algunas veces en la facultad y es como, claro, entonces vas a hablar de la investigación científica en psicología, en cualquier cosa, y tiene que ser cuantitativa, ¿no? Se asume esto. Yo tenía un compañero que me decía, ¿no? Como, bueno, pero al final esto cualitativo es... bueno, es algo que puedes hacer quizá para estudiar, pero ya para ser científico, para hacer ciencia, investigador y demás, bueno, ya es algo que no tiene cabida, ¿no? Incluso yo me acuerdo que una vez me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿y puedes publicar artículos cualitativos? ¿Existe eso de revistas cualitativas? Y incluso esa pregunta existía, ¿no? Esto tiene detrás, les decía, esta pregunta, esta implicación, ¿no? Que ya de entrada la perspectiva cualitativa ha sido jerarquizada en menos dentro del saber científico, ha sido marginada en muchos aspectos
asumiendo este imaginario social de, bueno, de lo que es verdadero y de lo que es científico como únicamente lo exacto, cuando la producción de conocimiento y de saber es sumamente diversa y esta asunción de creer que solo este conocimiento científico implica una marginalización de otro tipo de saberes populares, por ejemplo, que son conocimientos, son saber también, no tiene que ver con la rigurosidad muchos de estos, pero son conocimientos también. Entonces, esta implicación del sistema capitalista, incluso de producir artículos como la inmueble, entonces tiene esta implicación, ¿no? Bueno, para continuar respondiendo a esta pregunta, la posición de la cual viene, y les decía que no es un uso únicamente de metodología, sino una posición, la investigación cualitativa requiere una posición crítica que va a cuestionar, ¿no? Va a cuestionar ciertos procedimientos de la investigación, no necesariamente solo de la investigación cuantitativa, sino la posición crítica implica verse a uno mismo, es decir, que la investigación cualitativa también se vea a sí mismo y acepte esas críticas. Una de las tres principales críticas que se realizan de esta forma de investigación tradicional, sobre todo positivista y postpositivista, no estoy diciendo que todas, pero una de las críticas principales que se hace es la naturaleza extractiva de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Naturaleza extractiva, que la investigación tal y como está definida, por ejemplo, les voy a poner esta cuestión de las tesis de los estudiantes de mi facultad, ¿no? Entonces, el diseño que hacen ellos metodológico es, bueno, hacen una revisión, hipótesis, objetivos y tal, y van a recolectar datos, recolectan datos, se gradúan, acaban su tesis y, bueno, se acabó. Esa es una naturaleza extractiva, ¿no? Se acercan a la población y al momento de acercarse a esa población, la única razón por la que se acercan es para recolectar esos datos. ¿Ya? Eso es todo. Quizás algunos regresen por ahí a decirles alguna cosa y tal, pero básicamente es una naturaleza extractiva que conlleva detrás una posición también de violencia frente a una población que se la ve únicamente como una fuente de datos y nada más, ¿no? Entonces, esta posición de la investigación cualitativa critica esto. No sé si las preguntas las vamos a hacer al final o voy deteniéndome en algún momento por si quieren preguntar algo. No sé cómo está planteado. Y yo creo que al final más otras las preguntas sin problema. Ya, sigo entonces. Entonces, bueno, esta es una de las críticas que se hace, que es esa naturaleza extractiva de los datos. Otra de lo que critica esta posición es algo que se conoce como la investigación autoritaria, que nos indica Lupicigno, que es uno de los autores de investigación cualitativa. Entonces, este término de investigación autoritaria hace referencia a que en la creación de estos objeto de investigación, sujeto investigador me refiero, el sujeto está por acá, que es el sujeto investigador, y el objeto, que es la población, tiene o implica más bien una relación jerárquica. Y esa relación jerárquica es una relación vertical que implica una posición de autoridad, es decir, implica, entre otras cosas, que el conocimiento lo tiene únicamente el investigador, ¿no? El investigador es la persona que conoce y se acerca a la población
para lo que les decía hace un momento, recolectar datos simplemente, y él es el que tiene la autoridad precisamente de hacer todo ese análisis. Esto, por lo menos en mi contexto, no es nada alejado de la realidad, ocurre casi siempre así, pero esto es una de las cosas que va a cuestionar esta posición de la investigación cualitativa, ¿no? Va a decir, bueno, para construir en realidad este conocimiento debería haber una posición horizontal entre el, y de alguna manera difuminar ese horizonte que hay tan extraño entre objeto y sujeto, porque como veíamos en los paradigmas, se asume que no hay una epistemología objetiva, sino más bien subjetiva, es decir, que nosotros ya están implicados nuestros valores en esta aproximación a la realidad, y que de igual manera, al nosotros asumir que el conocimiento solo lo tiene el investigador, eliminamos, que es uno de los preceptos que les había dicho del positivismo y pospositivismo, eliminamos de alguna manera otras formas de conocimiento, como los saberes de la población, ¿no? Los usamos únicamente con esa naturaleza extractiva. El otro día conversamos con mis estudiantes, estábamos viendo un grupo que se creó en Estados Unidos, no me acuerdo específicamente en qué estado, pero se creó un grupo de apoyo mutuo para personas con esquizofrenia, ¿no? Entonces hacíamos la comparación de grupos que han sido trabajados desde los sujetos investigadores con toda la autoridad que imponen ciertas actividades a estos pacientes, mientras que otra forma de intervención que es comunitaria, en la cual quienes deciden cómo trabajar y qué hacer son los pacientes en este caso, ¿no? Las personas que tienen este diagnóstico de esquizofrenia, y es otro efecto, ¿no? Es un efecto distinto el de verticalidad de la investigación autoritaria y otro muy distinto de horizontalidad en la investigación. Este es quizá uno de las críticas o los cuestionamientos más difíciles de dejar de lado, porque bueno, ¿no? Desde la psicología sabemos que esta cuestión narcisista también como investigadores nos puede chocar mucho, ¿no? Como cómo yo voy a asumir que ellos conocen algo y yo no, yo soy la que estudié, yo soy la que sé. Claro, sí sabemos cosas, obviamente para eso estudiamos, pero la población que investigamos tiene otro conocimiento, y ese otro conocimiento, aunque no sea de haber seguido un doctorado y tal, es otro conocimiento que también es válido. Entonces de ahí viene esta posición un poco más horizontal que indica la posición crítica. Y otro de los aspectos es que los problemas que se investigan casi siempre están predefinidos. En las ciencias de la salud, sobre todo, los problemas, las hipótesis que se crean de investigación no responden, y lo digo a veces como con mucha tristeza también por mi facultad y demás, porque por el universo que comporta de población, y creo que es una cuestión que merece la pena analizarla, ¿no? Muchas de las veces, primero que los estudiantes no encuentran, ¿no? Bueno, ¿y qué investigo? O sea, hay un montón de problemas sociales y de entrada no saben qué investigar. Y segundo, que las hipótesis son creadas por diferentes aspectos, pero por decirlo así, como en el escritorio, o sea, sin centrarnos en la población, sino nosotros definimos qué es lo que queremos estudiar, por qué vamos a estudiar, para qué vamos a estudiar. En ningún momento, a quién vamos a estudiar, en ningún momento se nos cruza la idea, o cuando somos estudiantes, la idea de ir y preguntarles a esas personas, oigan, o sea, quizá esto les ayuda a que investigue, esto no les ayuda a que investigue, esto es un problema, no es un problema para usted, yo lo veo un problema, no sé usted cómo lo vea. Eso se trabaja un poco más específico en intervención, pero en investigación también es importante ver que muchas de las veces los problemas de investigación que se definen en cualquier aspecto, en cualquier rama, en cualquier carrera, son problemas que son preestablecidos desde la necesidad del investigador, y muy pocas veces responden a la necesidad de la población o al problema real, digamos, entre comillas, real, pero a lo que siente la población, al saber que tiene la población. Estos son como los tres aspectos generales que critica esta posición de la investigación cualitativa.
Una de las características entonces es una crítica continua, ¿no? A esta, como hemos visto, este posicionamiento político frente a la transformación social que tiene el positivismo, que básicamente no busca la transformación, sino definir, describir la realidad únicamente. Y el método, esta investigación